La sumatoria de Riemann es la definición formal de la integral definida, para lo cual en el ejercicio planteado tendremos que manipular algebraicamente esta expresión para dejarlo en algo más resumido y poder aplicar las sumas especiales. La primera manipulación algebraica que haremos es sacar el factor común del denominador. Entonces reescribimos como el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i hasta n de 9i cuadrado entre, sacamos factor común 2n, lo que nos quedaría 3i más 2n. Nos damos cuenta que 9 sobre 2n no depende de i, por lo tanto podemos sacarlo de la sumatoria. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de la sumatoria de i hasta n de i cuadrado sobre 3i más 2n. Procederemos a reemplazar en la expresión obtenida por las sumas especiales, siendo i cuadrado n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 e i siendo n por n más 1 entre 2. Procederemos. Sea el límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, que es lo que equivale i cuadrado, sobre 3 que multiplica a n por n más 1 sobre 2 más 2n. Procederemos a sumar esta expresión y así poder sacarle máximo, extremos con extremos y medios con medios. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 es igual a 3n multiplicando el 3 por el n por n más 1 más el factor común es 2, entonces multiplicamos el 2 por 2n, que sería 4n entre 2. Procediendo a sacar extremos con extremos, medios con medios, la expresión queda de esta manera. El límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de 2n por n más 1 por 2n más 1 entre 18n por n más 1 más 4n. Como nos damos cuenta, aquí podemos simplificar expresiones. Entonces, se va el n, sacamos también mitad, la mitad de 18, 9, mitad de 4, 2, y reescribimos la expresión de la siguiente manera. De la expresión obtenida, procederemos a multiplicar los factores teniendo algo así. El límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de multiplicado por 2n cuadrado más n más 2n más 1.
entre 9n más 9 más 2. Reduciendo términos semejantes, tenemos que el límite cuando tiende a infinito de 9 entre 2n de 2n cuadrado más 3n más 1 sobre 9n más 11. Procederé a dividir la expresión con su respectivo denominador, cada término. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 9 entre 2n de 2n cuadrado sobre 9n más 1 más 3n sobre 9n más 11 más 1 sobre 9n más 11. Como nos damos cuenta, aquí podemos sacar del límite el 9 medios y solo dejar el 1 sobre n. Entonces sacamos como factor la constante 9 medios y tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n de 2n cuadrado sobre 9n más 11 más 3n entre 9n más 11 y por último 1 más 9n más 11. Como nos damos cuenta, podemos pasar a multiplicar el 1 sobre n a cada factor. Entonces tendremos una expresión igual a esta, de 9 medios del límite cuando n tiende a infinito de 2n sobre 9n más 11 más 3 entre 9n más 11 y 1 sobre 9n cuadrado más 11n. Teniendo esta expresión y según la aplicación del límite al infinito, se tiene que dividir cada término para el n con mayor exponente. En este caso es 1. Entonces tenemos 9 medios del límite cuando n tiende a infinito de 2n sobre n entre 9n entre n más 11 entre n más 3 entre n sobre 9n entre n más 11 entre n y más 1 entre n dividido para 9n cuadrado entre n más 11n. Entonces, evaluando el límite, tenemos que esto es 0, esto es 0, entonces nos queda solo la expresión de 9 medios. Entonces, 9 medios multiplicado por el 2 novenos que nos da aplicando el límite al infinito. Entonces, como tenemos
La respuesta es 1. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i hasta n de 9i cuadrado entre 6in más 4n cuadrado es igual a una unidad cuadrada, puesto de que la integral definida es una aplicación del área. Entonces, el área de esta función es igual a 1. El siguiente ejercicio se trata sobre integrales impropias. Hay que tomar en cuenta que existen dos casos cuando la integral definida es una integral impropia. El primer caso es cuando el límite superior, el límite inferior o ambos son infinitos. El segundo caso es cuando la función integrando no está definida en algún punto del intervalo de integración. El ejercicio planteado se trata del primer caso. Entonces, para resolver integrales impropias, lo primero que vamos a hacer es resolver la integral. El segundo paso es aplicar límites y el tercero es evaluar. Al momento de evaluar vamos a tener dos posibles resultados. Si el límite existe, se va a tratar de una integración impropia convergente. Y si el límite no existe, se va a tratar de una integración impropia divergente. Entonces, como primer paso, vamos a tener que resolver la integral. Como observamos, la integral que vamos a resolver es la de la función Euler a la menos x coseno de x. Como observamos, esta integral debe ser resuelta por la integración por partes, en donde a Euler lo vamos a denominar como u y a coseno de x por dx como db. Entonces, u es igual a Euler a la menos x. Al momento de derivar, tenemos que du es igual a menos Euler a la menos x por dx. Y nuestro db va a ser igual a coseno de x por dx. Si integramos esto, nos da como resultado que b es igual a la integración de coseno es seno de x más c. Entonces, tenemos que la integración de Euler a la menos x coseno de x va a ser igual a ¿qué? A u por b, que sería Euler a la menos x por seno de x, menos la integral de b por du. Como observamos que al momento de derivar Euler tenemos un menos, con el menos de la integral se convierte en más. Sería Euler a la menos x por seno de x por dx. Como podemos observar, al momento de integrar Euler a la menos x coseno de x, tenemos otra vez el caso de la integración de Euler a la menos x, y en este caso es por seno de x. Entonces, a esta integral le vamos a aplicar de nuevo la integración por partes, en donde a Euler a la menos x lo vamos a volver a denominar como u y a seno de x por dx como db. Entonces, u es igual a Euler a la menos x, y al derivar esto sería du es igual a menos Euler a la menos x por dx. Y nuestro db va a ser igual a Euler a la menos, va a ser igual a seno de x por dx, que al integrar tenemos que b es igual, la integral de seno va a ser menos coseno de x más c. Por ende, tenemos que la integración de Euler a la menos x coseno de x es igual a
Euler a la menos x seno de x. Y la integración de Euler a la menos x seno de x va a ser igual a u por v, en este caso tenemos menos Euler a la menos x por coseno de x, menos v por du, menos por menos más, y con el menos se sigue manteniendo el menos, la integral de Euler a la menos x por coseno de x de x. Como podemos observar, al momento de resolver nuevamente la integral de Euler a la menos x seno de x, obtenemos la misma integral que al principio estábamos buscando, que es Euler a la menos x coseno de x. Y esto se debe, ¿por qué? Porque la función seno y coseno, al momento de integrar o derivar, se convierten en funciones cíclicas. Por ende, lo que vamos a hacer es que la integral que tenemos en el segundo miembro la vamos a pasar al primer miembro. Es decir, que vamos a tener dos veces la integral de Euler a la menos x coseno de x de x, y esto va a ser igual a Euler a la menos x seno de x menos Euler a la menos x coseno de x. Como tenemos un 2 multiplicando la integral, este 2 lo vamos a pasar a dividir. Entonces, como resultado final, tenemos que la integral de Euler a la menos x coseno de x es igual a Euler a la menos x seno de x menos Euler a la menos x coseno de x entre 2. El segundo paso para resolver integrales impropias es aplicando límites por medio de la definición. Entonces, redefiniendo la integral de Euler a la menos x coseno de x, tenemos que el límite cuando b tiende a infinito de la integral de menos pi a b de Euler a la menos x coseno de x es igual, como ya anteriormente ya habíamos calculado la integral y es la que tenemos acá, entonces decimos que el límite cuando b tiende a infinito de esta integral es igual a Euler a la menos x seno de x menos Euler a la menos x coseno de x entre 2 de menos pi a b, que son los puntos del intervalo de integración. Entonces, como tercer paso tenemos evaluar los puntos, que serían b y menos pi, el cual esto equivale a que el límite cuando b tiende a infinito, evaluamos los puntos en cada término, es decir, Euler a la menos b seno de b menos Euler a la menos b coseno de b entre 2. Menos, evaluamos el otro punto que es menos pi. Euler con el menos de acá se volvería pi, seno de menos pi menos Euler elevado a la pi coseno de menos pi entre 2. Ya. Al momento de aplicar límites a cada factor, nos damos cuenta que no podemos deducir fácilmente cuánto equivale el límite cuando b tiende al infinito tanto de la función seno por coseno.
Entonces, estos nos conllevan a que apliquemos el teorema del emparedado tanto a la función seno y coseno para saber cuánto equivale el límite de cada función. Como anteriormente habíamos dicho que para poder evaluar el límite tanto en la función Euler a la menos x por coseno de x y Euler a la menos x por seno de x, íbamos a aplicar el teorema del emparedado. Como sabemos, la función seno y coseno son funciones acotadas entre menos 1 y 1. Entonces, si la función que queremos llegar es Euler a la menos x por seno de x, entonces vamos a multiplicar la función Euler a cada factor. Es decir, Euler a la menos x por menos 1 nos da menos Euler a la menos x. Multiplicamos a seno, entonces nos queda Euler a la menos x, seno de x, y si lo multiplicamos por 1, entonces nos queda Euler a la menos x. Entonces, el siguiente paso va a ser aplicar límites a cada factor, a cada miembro, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de menos Euler a la menos x entre el límite cuando x tiende a infinito de Euler a la menos x seno de x y el límite cuando x tiende a infinito de Euler a la menos x, vamos a tener como resultado, al momento de evaluar el infinito en la función Euler, obtenemos que Euler al infinito, eso nos va a tender 0. Y entonces Euler a la menos x va a ser 0. Entonces, gracias por el teorema del emparedado, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de la función Euler a la menos x seno de x es igual a 0. Lo mismo vamos a hacer con la función coseno. Entonces, como queremos llegar a la Euler a la menos x coseno de x, vamos a pasar a multiplicar a Euler a cada factor. Entonces vamos a tener menos Euler a la menos x, Euler a la menos x por coseno de x y Euler a la menos x. Entonces el siguiente paso va a ser aplicar límites. El límite cuando x tiende a infinito de la función menos Euler a la menos x, entonces va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la función Euler a la menos x coseno de x y por último el límite cuando x tiende a infinito de la función Euler a la x. Entonces, como ya mencionamos anteriormente que el infinito evaluado en la x sería Euler a la menos infinito, me da 0. Entonces, por el teorema del emparedado, podemos concluir que el límite cuando x tiende a infinito de la función Euler a la menos x coseno de x es igual a 0. Ya demostrado cuánto equivale el límite de tanto de la función seno y coseno multiplicado por la función Euler a la menos x, podemos aplicarlo en el ejercicio que estábamos resolviendo. Mediante el teorema del emparedado, logramos determinar cuánto equivale el límite cuando Euler tiende a la menos b y seno de b y Euler a la menos b coseno de b. Ya, entonces sabemos que esto es 0 y Euler a la menos b coseno de b es 0. Entonces como resultado vamos a tener 0 menos. Ahora evaluamos el pi. Como la función seno es una función impar, entonces este menos muy bien puede salir. Entonces, de todas maneras, el seno de pi es 0. Y como la función coseno es una función par, entonces puede ser, no, coseno de menos pi puede ser como coseno de pi. Entonces, el coseno de pi es menos 1.
Ahora, tenemos 0 menos por menos es más y Euler a la pi por 1 es Euler a la pi sobre 2. Entonces, como resultado tenemos que la integral de menos pi a infinito de Euler a la x coseno de x es igual a menos Euler elevado a la pi sobre 2. Como al momento de evaluar los puntos de integración nos dimos cuenta que el límite sí existe, por lo tanto, esta integral impropia se trata de una integral convergente.